Buenos días chicos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a hacer la explicación de cónicas en la parte de circunferencia. Vamos entonces a observar la figura que nos muestran la circunferencia. Entonces en toda circunferencia encontramos que hay un centro, un radio y puntos que unidos me van a formar la circunferencia. El centro y cada punto de la circunferencia tienen unas coordenadas en el plano cartesiano. En este caso estamos viendo que P tiene la coordenada X, Y y que el centro tiene una coordenada A, B. Luego podemos observar que la unión entre C y P va a formar lo que llamamos radio en la circunferencia y una distancia que va a ser entre esos dos puntos que se va a llamar radio. Vamos a observar entonces la ecuación de la circunferencia. Vamos a observar cuándo podemos hallar la ecuación de una circunferencia. Solo lo podemos hallar cuando tenemos este tipo de casos. Cuando tenemos tres puntos de la misma circunferencia, como lo vemos en la primera imagen. En la imagen del centro dice el centro y el radio. Observemos que ahí nos están dando la coordenada del centro y lo que mide el radio. Y en la tercera imagen vamos a encontrar un punto y el centro. El punto es que pertenece a la circunferencia. Entonces, el centro vemos que es A igual a 5 medios, el punto sería B igual a 8,2. Perdón, no es 5 medios, sino 5,2 y B es 8,2. Luego observamos en la parte inferior que hay una imagen para cuando también tenemos una circunferencia y nos dan el centro y un punto de este que sería tangente a una recta. Luego vamos a encontrar entonces por acá la ecuación de la circunferencia. En términos generales podemos hablar de la ecuación de la circunferencia como lo vamos a notar en esta primera parte. Entonces, ahora vamos a hacer un ejemplo con esta ecuación. Luego, vamos a observar en la segunda parte que cuando el centro del plano cartesiano es el centro de la circunferencia, o sea, el punto del medio del plano cartesiano coincide con la ecuación de la circunferencia, del centro de la circunferencia, entonces va a ser esta ecuación que se llama ecuación reducida. Vamos a ver entonces cuando el centro de la circunferencia no está en el centro del plano cartesiano, sino que lo podemos encontrar, digamos, por acá, o por acá, o por acá, ¿sí? Entonces, cuando pasa esto, utilizamos esta fórmula, se llama ecuación con centro HK. ¿Quién sería HK? Las coordenadas en el plano cartesiano del centro. Entonces, observemos, estaría la variable X y una de las coordenadas del centro de la circunferencia. Estaría la variable Y una de las coordenadas del centro de la circunferencia. Y por acá encontramos el radio de la circunferencia. Entonces ahí nos dicen donde H y K son las coordenadas del centro y R es el radio de la circunferencia. Vamos a continuar con un ejemplo para que lo puedan ver más claro. Observemos entonces que en el ejemplo dice x menos 3 elevado al cuadrado más y más 4 elevado al cuadrado igual 16. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como vemos, h y k, los voy a señalar acá, h y k no son 0
0, 0, que sería la coordenada del centro de un plano cartesiano. Como no es 0, 0, entonces, sino que son números diferentes, entonces voy a utilizar la de concentro en HK. Entonces vamos a definir quiénes son H, quiénes son K y quién es el radio. En el ejemplo nos están diciendo que seguido vamos a ir comparando la ecuación que nos dieron con el ejemplo que tenemos. Entonces, en la variable X está la variable X. Luego sigue el signo negativo en la ecuación y efectivamente en el ejemplo tenemos el signo negativo. H sería entonces el número 3 y con esto no hay ningún problema. Entonces ya tenemos definido quién es H. Ahora vamos a observar qué pasa con la parte de cuando está Y menos K. Observemos que en la variable se encuentra y aquí un menos, pero resulta que en mi ejemplo tengo un más. ¿Cómo hacemos para definir que en la pues que coincida con la ecuación que nos están dando? Resulta que ese más se puede transformar en una multiplicación de signos. Entonces puedo transformarlo de la siguiente forma. Y es lo mismo que menos por menos, que me daría más, y elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí tenemos la misma fórmula, pero planteada de una manera diferente. ¿Para qué yo hago eso? Este menos que está por acá en la fórmula es este menos que encontramos acá. Y la K entonces sería el número menos 4. Ahí lo podemos notar que entonces la K sería menos 4. Ahora vamos a hablar del radio. En la parte del radio voy a mostrarles que el radio es un número que está elevado al cuadrado. Quiere decir que 16 en este momento está elevado al cuadrado. Voy a buscar un número que elevado al cuadrado me dé 16. ¿Cuál sería ese número? Sería 4. Entonces, 4 elevado al cuadrado, así como me lo plantea el radio, 4 elevado al cuadrado me da 16. Por lo tanto, el R sería 4. Vamos a continuar con el ejemplo, cómo se graficaría. Entonces, vamos a mirar dice, el ejemplo me dice, ya reemplacé todos, pues ya tengo todos reemplazaditos, ¿cierto? Entonces tengo, la circunferencia tiene un centro que es HK. Y recordemos que H dijimos que era 3, luego la coma y luego K. ¿Y K quién era? Era el menos 4. Si ubicamos esa coordenada en un plano cartesiano, entonces primero son las X, ¿cierto? La primera coordenada es en X, entonces me desplazo 3 unidades hacia la derecha. ¿Por qué hacia la derecha? Porque es positivo. Y desciendo 4 unidades en el eje Y hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque es en los negativos de Y es mi segunda coordenada. Por lo tanto, este sería el centro de la circunferencia. Luego, decimos que tenemos un radio que es 4. Recuerden que el radio es la distancia que hay entre el centro de la circunferencia y un punto de ella. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a desplazarnos 4 unidades, sea a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, y hacemos como un vector, y ese vector o ese segmento
que mide 4 unidades. Si observamos desde A hasta B hay 4 unidades. Esas 4 unidades es el radio. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a mirar. Esa sería la circunferencia. Entonces, ¿cómo la graficamos? Simplemente nos ubicamos en A con un compás, abrimos hasta B y trazamos la circunferencia. Entonces, si observamos acá, miren, si yo hubiera trazado los 4 puntos hacia arriba, me hubiera dado acá las 4 unidades. Si lo hubiera desplazado hacia la derecha, me hubiera dado hasta acá. Si lo hubiera desplazado hacia la izquierda, entonces me hubiera dado por acá. Mire que donde yo trace esa distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia me va a dar 4. Es más visible en las verticales y en las horizontales, porque cuando lo trazamos en una diagonal no va a ser tan evidente, porque no podemos utilizar el plano cartesiano para mirarlo. Pero todas están a la misma distancia. Luego, entonces, vamos a continuar con el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, entonces me dice hallar la ecuación de la circunferencia cuyo centro es el punto C 1,5, o sea que ese es mi centro, que pasa por el punto menos 3,2. ¿Qué quiere decir eso? Que me están dando, son 2 puntos. Uno, que es el centro de la circunferencia, y otro punto que pertenece a la circunferencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a definir primero en cuál ecuación vamos a realizar la ecuación de la circunferencia. En este momento, como vemos, el centro no es 0, 0. Entonces vamos a utilizar la ecuación que nos pertenece a centro HK. Cuando me dan el centro y un punto de la circunferencia, entonces debemos utilizar esta fórmula. Ahora, en la ecuación, el centro HK es el punto que nos han dado, ¿cierto? Entonces, 1,5. Entonces, H, que sería la primera componente, es 1. Y la segunda componente, entonces, sería 5. Teniendo esas dos, yo voy a sustituir en la fórmula, es decir, que en vez de la H pongo el 1 y en vez de la K pongo el 5. Entonces ahí está ya está reemplazado. ¿Qué me falta hallar en esta ecuación? Simplemente el radio. Vamos a ver con la ayuda del punto que me dieron de la circunferencia, ¿cómo puedo hallar este radio? Listo, vamos a mirar la otra diapositiva. Entonces, lo primero que vamos a hacer es fijarnos en la gráfica. Vamos a fijarnos primero en la gráfica. Voy a mostrarles esta parte donde ubicamos con lo que nos habían dado el centro. Entonces en el centro decía que era el punto 1,5. Me desplazo 1 en X y 5 en la parte de Y. Positivos todos dos. Y ahí ubicamos el centro de la circunferencia. Ahora voy a ubicar el punto. Entonces el punto que pertenece a la circunferencia es menos 3,2. Entonces menos 3,2 es menos 3 la primera componente hacia la izquierda y la segunda componente hacia arriba. Entonces ahí encontramos el punto B, que sería menos 3,2. La distancia entre un punto y el otro me va a formar el radio.
y ese radio es la distancia que tenemos que hallar. Resulta que aquí no nos queda tan visual como en la otra gráfica y no podemos decir, son 7 unidades o son 5 unidades exactas. Entonces, como no podemos observar a simple vista eso, lo que vamos a hacer es utilizar una fórmula que me va a decir cuál es la distancia entre esos dos puntos. Y la distancia entre esos dos puntos va a ser el radio. Entonces, esta es la fórmula que estamos utilizando, esa que está ahí arribita, que dice D igual raíz de, toda esa fórmula la vamos a utilizar ¿con qué? Con esos dos puntos que me dieron, C y el punto P. Entonces vamos a comenzar. Sería equivalente al radio de la circunferencia como lo observamos en la gráfica. Ahora vamos a definir quiénes en la fórmula son x sub 1, x sub 2, y sub 1 y y sub 2. ¿Cómo yo saco eso? Simplemente todas las parejas ordenadas tienen una componente x y y. Entonces por acá vamos a copiar el otro punto que sería x y y. Y voy a escribir con otro color para que ustedes lo puedan ver. Entonces, en el primer punto tengo C, 1 y 5. Y en el segundo punto, menos 3 y 2. Luego de tener esos puntos, entonces voy a definir quién es x sub 1. Como el centro es mi primera coordenada, entonces voy a decir x sub 1 y y sub 2. Perdón, x sub 1 y y sub 1. Y acá x sub 2 y y sub 2. Entonces así es más fácil visualizar quién es quién. Entonces, x sub 1 es el número 1, véanlo acá. X sub 2, entonces, ¿quién es el x sub 2? Aquí no se ve muy bien el número, ya lo acomodé. Entonces, x sub 2 es menos 3. Luego voy a y sub 1, es 5, y y sub 2 es 2. Ahí tengo los 4 que debo reemplazar en esa fórmula. Reemplazamos entonces en la fórmula. Entonces x sub 2 es menos 3, x sub 1 es menos 1 elevado al cuadrado, más y sub 2, que es 2, menos, el menos es de la fórmula. Y el menos 3 que encuentran acá es porque es este número, ¿cierto? El menos 3, véanlo acá. Y el menos de los centros son el menos de la ecuación. Entonces 5, que sería y sub 1 elevado al cuadrado. Ahora sí, vamos a ir a la parte del radio. Entonces, vamos al radio. Seguimos haciendo la operación. Entonces, vamos a resolver lo que hay en el paréntesis. Menos 3 menos 1 me da menos 4 y menos 4 al cuadrado. Más el más que está por fuera y que es parte de la fórmula. Menos 3 al cuadrado, 3 por 3, 9 y me da menos por menos más, o sea que me da positivo. Entonces, la raíz de 16 más 9 y 16 más 9 es 25, entonces R es la raíz de 25. ¿Y cuál es la raíz de 25? Un número que multiplicado 2 veces me dé 25. Entonces es el 5. El radio acá, en este caso, mide 5 unidades. Vamos a continuar entonces con entonces vamos a reemplazar ese radio, lo vamos a reemplazar en la fórmula que ya me habían dado, ¿se acuerdan? La que teníamos anteriormente. Ya habíamos reemplazado H, ya habíamos reemplazado K y ya entonces estamos reemplazando el radio.
Luego, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que factorizar. Y en este caso, el factorizar es factorizar el primer paréntesis y el segundo paréntesis. Como lo podemos notar, son unos binomios. Entonces, esos binomios se pueden realizar de la forma, ya les voy a mostrar. Entonces vamos a realizar el primer binomio. Y el primer binomio es x menos 1. Entonces es x al cuadrado. Vamos a poner x al cuadrado. Ah, bueno, yo la tengo aquí ya en listo. X al cuadrado. Entonces la primera componente al cuadrado menos 2 veces la primera componente por la segunda. Entonces la primera por la segunda es 2 veces por 1, 2 por 1, 2. Y por x, 2x. Y luego, entonces tenemos la última componente al cuadrado. Entonces 1 al cuadrado. Sigo con el más. Y resuelvo de la misma forma el segundo paréntesis con el binomio. Entonces el primero al cuadrado, o sea, y al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, 2 por 5 por y. Entonces 2 por 5, 10, y. Más el segundo al cuadrado, 5 por 5, 25. Y en el radio me dio 5 al cuadrado, entonces 5 al cuadrado es 25. Ahora, vamos a reunir términos semejantes. Aquí yo ya lo saqué del paréntesis de este paso a este paso, simplemente lo saqué del paréntesis y comencé a eliminar términos semejantes. Ahora, hay otra cosa que es este 25 estaba en el lado derecho de la igualdad, yo lo pasé al lado izquierdo y me quedó negativo. Al quedarme negativo, estos dos se me van a volver un 0. Y como término independiente me queda el más 1. En estos otros no hay ninguno que se puedan juntar los términos semejantes. Entonces x a la 2 queda x a la 2, menos 2x queda menos 2x, y a la 2 queda y a la 2 y 10y queda menos 10y. Y el 1 que ya habíamos dicho. Y al otro lado de la igualdad, como no hay nada, entonces es 0. Luego continuamos aquí. Dice, organizamos como lo indica la ecuación de la circunferencia. ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia? Por acá se las puse a un ladito para que nos acordáramos de ella. Entonces, debemos organizar esa ecuación de esa manera. Entonces, primero va el x al cuadrado, luego el y al cuadrado. Si observan, el a que hay en la fórmula es el menos 2. Es el número que está acompañando a la x. En el y, el b sería el menos 10, que es el número que está acompañando a la y. Y el término independiente es más 1, igual a 0. Continuamos entonces. Vamos a mirar qué deben hacer ustedes en la actividad. Bueno, en la actividad ustedes deben hallar la ecuación de la circunferencia, cuyo diámetro, recuerden que el diámetro es 2 veces el radio. Es el segmento de extremos, los puntos A y B, o sea, me dan 2 puntos de la circunferencia y dicen que están a los extremos, es decir, que si uno esos 2 puntos me deben pasar por todo el centro de la circunferencia. Y cuando me pasan por el centro de la circunferencia, podemos hallar la distancia entre los 2 puntos y podemos hallar el radio y también tenemos que hallar el centro. En la gráfica, en el segundo punto dice que la gráfica, entonces en la gráfica ustedes van a mirar que tenemos el A y el B son 2 puntos que son para graficar de la misma manera como les expliqué el primer ejercicio. En el tercero, que es el C, lo que debo hacer es transformar esta ecuación que tengo ahí, la debo transformar de manera que me quede como la ecuación del centro HK.
Es decir, que me tengo que devolver y formar el trinomio y después el binomio. Y cuando ya tenga el trinomio y luego lo ponga en forma de binomio, entonces ahí ya podemos saber quién es H, quién es K y quién es el radio. Entonces ahí podremos saber esos tres cuáles son y poder graficar la circunferencia. Bueno chicos, eso es todo. Espero que les haya servido la explicación